Gracias por quedarte en tu casa. Gracias por conectarte con nosotros. Quiero darle la bienvenida a todas las mujeres que se están conectando y que se van a seguir conectando. Soy Chayo Turpin y hoy tengo de invitada a Miriam Monjaraz. Hoy queremos platicarles otra cosa de lo que nos brinca a veces el corazón cuando estamos con este tipo de encierro, que son los hijos. Y vamos a estar aprendiendo juntas qué es lo que ha hecho Miriam cuando sus hijos han manifestado alguna necesidad y qué he hecho yo. Entonces voy a empezar comentándoles qué es lo que yo he hecho cuando mis hijos han presentado alguna necesidad. Pero para saber que te estás conectando, te quiero pedir que pongas ahí tu nombre y así nos vamos dando cuenta que tú ya te has conectado. Quiero empezar leyendo el Salmo 78. Oh, pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que te digo, porque te hablaré por medio de parábolas. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos. De modo que cada generación volverá a poner su esperanza en Dios y no olvidarán sus gloriosos milagros, sino que obedecerán sus mandamientos. Una preocupación, Miriam, que tenemos todas las mujeres en el corazón es nuestros hijos. Fíjate que, Miriam, que también encontré una frase de C.S. Lewis: los hijos no son una distracción que nos impida hacer nuestro trabajo. Ellos son nuestro trabajo importante. ¿Qué es lo más importante que podemos hacer por nuestros hijos? Comenta ahí y escríbenos para ti qué es lo más importante que podemos hacer por nuestros hijos. Queremos conocer lo que tú haces y qué son las cosas que te preocupan. Miriam, fíjate que la Biblia dice, y tú te acordarás, que los hijos son una herencia que Dios nos ha dado. Entonces yo me he puesto a reflexionar que esa herencia que Dios nos ha dado mientras estamos vivas, tenemos que ser buenas administradoras, y por eso me llevó a preparar esto, porque como mayordomo que soy de esa herencia que Dios me ha dado, yo quiero entregarle buenas cuentas a Dios, y yo creo que lo que yo puedo hacer por las necesidades de mis hijos es orar. Fíjate que yo me he puesto a pensar que entre más pequeños son nuestros hijos, sus necesidades son más generales. Conforme ellos van creciendo, van mostrando sus debilidades, sus luchas, nuestras oraciones tienen que ser mucho más específicas. Y quiero compartirles algunas áreas por las que yo oré en determinadas circunstancias por la vida de mis hijos. Dios es el único que puede trabajar en la vida y en los corazones de nuestros hijos. Y hay una bendición muy grande en que podamos orar lo que Dios ya nos dejó escrito. Y bueno, te voy a compartir algunas, Miriam, y a las mujeres que se han ido conectando, quiero compartirles algunos versículos de lo que yo he orado por mis hijos. Y te puedo dar una recomendación. Ahí, cuando tú vayas leyendo tu Biblia, puedes ir subrayando, Dios te puede ir recordando promesas, anótalas en un libro y después hazlas una oración. Bueno, cuando mis hijos eran mucho más pequeños, una de las cosas que yo oraba por ellos era lo que está escrito en Lucas 2:52, que hace referencia de que Jesús crecía en estatura y en conocimiento de su palabra. Y yo ponía ahí los nombres de Alejandra y de Andrés para que ellos crecieran en estatura y en conocimiento de su palabra. Eso está en Lucas 2:52. También otra cosa que yo en su momento tuve que orar por mis hijos fue para que conocieran a Jesús personalmente. Y eso oraba
el pasaje de Juan, el capítulo 1, el 12 y el 13, que realmente ellos pudieran ser llamados hijos de Dios encontrándose ahí con Jesús. Y bueno, algunos de ustedes también saben que a diferentes edades mis hijos tuvieron que entrar a los quirófanos y pasar algunas situaciones, y entonces yo oraba lo que dice el Salmo 103, versículo 3, que Dios es el que sana nuestras enfermedades, pero Dios mostró su poder y su gloria. Sí tuvieron que entrar al quirófano, pero Dios usó la medicina y ellos han quedado sanos, pero la confianza estaba en la fe y en lo que Dios había escrito. Pero también ellos crecieron, llegaron a la adolescencia, y por los amigos, por algunas relaciones, también su corazón se lastimó. Y yo oraba el Salmo 147:3, que dice que Él sana a los que tienen roto el corazón y venda sus heridas. Y ahí es cuando el Señor sanaba las diferentes circunstancias que ellos estuvieran pasando. Pero mis hijos no se olvidarán, porque fue un salmo que también escribí y lo puse en sus cabeceras, que fue el Salmo 1. Y ustedes, o la mayoría de las mujeres que han estado en lo que yo les enseño, muchas veces yo he contado esto, que cuando yo estaba ahí al pie de su cama y yo oraba este salmo, que ellos iban a ser como ese árbol plantado junto al río, y que iba a llegar el tiempo en que ellos iban a dar fruto. Pero al mismo tiempo oraba por sus amigos y oraba para que el Señor alejara las malas compañías y las malas influencias, y que ellos aprendieran a deleitarse al estar en los caminos de Dios. Todo esto que les estoy contando, yo lo hacía una oración porque está en el Salmo 1. Ahí puedes orar por los amigos y las influencias de nuestros hijos. Quiero decirte que no solamente los padres son la influencia para los hijos, sino también los amigos. Por eso nuestros hijos tienen que tener buenos amigos, amigos que los encaucen, que los ayuden, que los levantan cuando ellos están pasando dificultad. Y bueno, ¿y qué decir, Miriam, de lo que dice Efesios 3? Para que ellos tengan una fe firme, que Cristo habite en sus corazones, que echen raíces profundas en los caminos del Señor. Y bueno, queremos pedirte que sigas participando y que nos pongas ahí en los comentarios a lo mejor lo que has hecho, lo que te ha funcionado, o si tienes algo que preguntarnos. Quiero abrir este espacio para que comentes ahí, y nosotros vamos a estar al pendiente de tus comentarios. Miriam, ¿qué es otra cosa que tú has hecho? Para mí ha funcionado que la palabra de Dios que ya nos dejó escrita, que yo las haya hecho una oración. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Cuéntanos, Miriam, ¿a ti qué te ha funcionado? Fíjate que a mí también, Chayo. La verdad es que dice Hebreos 4 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, el tuétano, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y bueno, yo te quiero platicar situaciones difíciles que he vivido y que has estado, gracias a Dios me has acompañado, tú y Beto han estado de cerca con nosotros, pues sobre todo en el área de la salud, ¿no? Nuestros dos hijos han estado en peligro de muerte, la verdad es que los dos han tenido enfermedades fuertes y el Señor ha estado ahí, y yo quiero compartir cómo hemos podido salir de esas situaciones. Yo creo que para todas las mamás, ver a tu hijo sufrir es lo peor. Sí, duele el corazón. O sea, es un sufrimiento y una impotencia, y ahí es donde el Señor pues nos ha ayudado. Y ahí es donde hemos visto cómo el agarrarte de su palabra es lo que nos ha sacado a flote. Esteban, cuando yo me embaracé de Esteban, que es mi primer hijo, a la semana 16 de embarazo, en el ultrasonido salió algo. El ginecólogo dijo, híjole, algo está pasando, ¿no? Y entonces sí, me acuerdo. Nos mandó con un especialista y con otro, y pues Esteban sí traía un problema
todo parecía indicar que era vías urinarias. Y el ginecólogo nos dijo, mira, ya puse tu caso en la red médica y todos opinan que debes abortar. Porque si el bebé muere y tú no te das cuenta, te mueres tú también. Tiene muy pocas probabilidades de vida por cómo se ve el ultrasonido y pues yo te recomiendo eso. Entonces imagínate, para Pepe y para mí fue un shock, fue algo muy fuerte. Y su primer bebé. Y el primer bebé. Fue súper difícil, estábamos impactados. Yo me acuerdo que yo me estaba bañando cuando pues yo le preguntaba a Dios, Señor, ayúdame, ¿no? O sea, ¿qué onda? Y el Señor en su fidelidad me recordó ese pasaje donde le preguntaron a Jesús sus discípulos, cuando vieron a un ciego, le preguntaron, Señor, ¿y quién pecó? ¿Él o sus papás? Pues para que él esté ciego, ¿no? Y Jesús les respondió, pues no pecó él ni sus papás, sino esto es para la gloria de Dios. Entonces, en esos momentos que el Espíritu Santo me haya recordado ese pasaje, fue para mí un agarre, ¿no? Es decir, de aquí me voy a agarrar porque el Señor ya lo dijo. Y bueno, pues Esteban pasó por 12 cirugías. Su infancia, pues fueron muchas cirugías, situaciones súper peligrosas. Pues todos sabemos que la anestesia en algún momento pues puede hacer daño. Hay cosas que suceden en el quirófano de repente, a veces pescan infecciones, a veces pues no se recuperan como debe de ser. Y entonces toda esa infancia en la vida de Esteban pues ha sido con la palabra, o sea, agarrarnos de varios de los versículos que comentaste ahorita y muchos más. La verdad es que su palabra es para todos. Dios tiene en su palabra respuesta para todo, de verdad, para todo. Y de ahí nos agarramos y Pepe y yo orábamos y en la madrugada, si el Señor te despierta en la madrugada, ponte a orar, de verdad que sí. A veces el Señor, cuando enfermó Jaciel, el Señor me lo mostró unas semanas antes en la madrugada. O sea, yo desperté y con una inquietud y entonces el Señor obviamente no me dijo qué iba a pasar, pero sí sabía que venía algo fuerte en la vida de Jaciel, que es mi segundo hijo. Bueno, termino con Esteban. Esteban, pues gracias a Dios, tiene una vida normal. ¿Y qué edad ya tiene, Miriam? Esteban tiene 18 años. Y el Señor cumplió esa palabra. Ha cumplido esa y todas las que nos ha dado. Y bueno, el pronóstico era que Esteban iba a vivir 9 meses, después que iba a vivir 5 años por situaciones renales, después que 12 años y bueno, ya tiene 18. Y Dios ha manifestado su gloria ahí, así ¿verdad? Así es. Él ha sido fiel, ha cumplido su palabra y a cada paso nos animaba y nos daba ese consuelo que necesitábamos. Y entonces les platico ahora de Jaciel, que es nuestro segundo hijo, que bueno, pues todo iba muy bien y de repente él tenía 11 años y unas semanas antes de que él enfermara, pues el Señor en la madrugada me despertó y pues yo sabía que algo fuerte iba a suceder, pero no tenía ni idea qué era, gracias a Dios, porque si no, no sé qué hubiera hecho en el momento de la impresión. Y bueno, cuando Jaciel enferma, le da leucemia, es otra situación fortísima y es un dolor fuerte en el corazón, pero como fue más reciente, yo puedo dar testimonio de que cada día que yo me ponía a leer mi Biblia, el Señor me daba una palabra de consuelo, o me daba una palabra de ánimo, o me daba una palabra de exhortación. Y Jaciel estuvo en tratamiento 2 años, 3 meses. Entonces, necesitas a Dios, necesitas de Él, necesitas saber qué dirección tomar. Y cuando yo leía mi Biblia, me brincaban los versículos. Y de esos que me brincaban, me agarraba. La verdad es que los salmos para mí fueron un bálsamo a mi alma.
porque pues digo, ahí vemos cuando David sufría muchísimo, ¿no? Claro. Uh-huh. Cuando había gente que estaba a punto de morir y le escribían y oraban al Señor y derramaban su alma, y tener a un hijo con cáncer en el hospital es sentir que te estás muriendo. Entonces, junto con él, ¿no? Así es. Entonces, cuando yo leía mi Biblia todos los días, o sea, no hablo de algo específico, no te estoy hablando de que pues tienes que pedir que fulanito ore por ti o tienes que buscar en YouTube una predicación, no. Es en la lectura de todos los días, el Señor se encarga de darte la palabra que necesitas. Y esa palabra tomarla y orar. Y de ahí me agarraba. O sea, yo me brincaba en los salmos y todo ese día yo oraba conforme ese salmo, aunque mis ojos pues vieran que mi hijo se estaba retorciendo del dolor. Acuérdense que vivimos por fe, no por vista. Entonces yo veía que Jaciel dejaba de comer y se tiraba del dolor que le daban los medicamentos, pero yo declaraba la palabra que el Señor me había dado ese día. Y sí, me dolía y lloraba con él, pero no me vencía por verlo sufrir, porque el Señor ya me había dado una palabra. Y de verdad que es la forma más eficaz. Su palabra es viva, es eficaz y es lo mejor que puedes hacer. Agarrarte de ahí y orar y declarar esa palabra en la vida de tus hijos por la situación que estén pasando. Ahora, pues gracias a Dios está muy bien, terminó tratamiento hace más de un año, gracias a Dios sin ninguna secuela. Todos sus órganos están bien, están intactos, pues sabemos que la quimioterapia puede afectar algunos órganos. Él hasta ahora ha estado muy bien y creemos que así va a seguir. Y todos los días, pues la verdad es que a mí me encanta platicar con Dios a todas horas, y cuando veo a mis hijos y los veo correr y los veo reírse y los veo que están con amigos, de verdad le doy gracias a Dios porque su fidelidad es eterna. Y pues yo quisiera orar por aquellas personas que tal vez estás en una situación difícil viendo a tus hijos que tal vez no ves para dónde van, y tal vez a lo mejor no sufren de alguna enfermedad, pero tal vez están lejos de los caminos del Señor o pasando situaciones económicas difíciles, o a lo mejor con su propia familia. Agárrate de la palabra. Toma una promesa, bueno, muchas. La verdad es que en la Biblia vas a encontrar muchas promesas. Tómalas y decláralas todos los días decláralas. Y pues me gustaría cerrar para que nosotras, cada una de nosotras, pudiera tener esa certeza en el corazón de que Dios nos escucha. Señor, te doy gracias por cada mujer que está conectada, Señor, queriendo saber y aprender más de ti. Gracias, precioso Dios. Te pido en el nombre precioso de Jesús que tú puedas darles esa paz que sobrepasa todo entendimiento al saberse amadas por ti, Señor. Al saber que sus hijos también son amados por ti, Señor, que moriste por nosotras, pero por nuestros hijos también y nuestras futuras generaciones, Señor. Descansando en tu amor y en esa confianza que tenemos en ti, que podamos, Señor, descansar todos los días y entregarte a nuestros hijos, Padre. Que podamos cada día entregártelos sabiendo que tú cumples tu voluntad, Señor, que tú tienes tus tiempos, que tú tienes tus momentos. Danos la sabiduría para no ser tan presionantes, para no dar bibliazos, Señor. Danos la sabiduría para que ellos se sientan amados por quienes son, porque nacieron en tu corazón. Que ellos se sientan amados porque tú los creaste, Señor, porque tú tienes un plan para ellos, no porque son perfectos, no porque caminan bien en tus sendas, sino porque tú tienes un plan para ellos y moriste por ellos también, Señor. Danos esa sabiduría, Padre. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Entonces recuerda, ora la palabra de Dios sobre la vida de tus hijos y confía que Dios hará su voluntad sobre tu casa. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Que Dios te bendiga.